Decíamos durante la transmisión que llamaba la atención durante la jornada y especialmente luego de los incidentes la ausencia de declaraciones de autoridades a todo nivel respecto de lo que estaba sucediendo. Lo hizo el ministro del Interior ya cerca de las 10 de la noche y cuando lo hizo le pidió a las otras autoridades y hizo un llamado también a los candidatos presidenciales a pronunciarse respecto de este tema. Estamos con el ministro del Interior en comunicación con La Moneda. Ministro, buenas noches. Y después que usted habló, algunos candidatos presidenciales reaccionaron. La violencia y destrucción de lo común no es ni será nuestro camino, dice Gabriel Boric. Jasna Proboste, por ejemplo, dice: rechazamos todos los actos de delincuencia común y violencia que se esconden y disfrazan de protesta social. ¿Queda conforme con esas reacciones? Buenas noches, Ramón. Mónica, ¿cómo están? Ese es el camino. El camino es no tener ninguna ambigüedad con respecto a cuando, lamentablemente, yo lo decía hace algunos minutos aquí mismo, en este patio, cuando hay personas que se disfrazan con causas sociales que pueden ser atractivas y que son sinceras en tantos millones de chilenos y chilenas, pero que parece que no son tan sinceras para algunos. Me refiero a los que eligen la violencia, a los que amparan la violencia también, los que la promueven y, por supuesto, los que la justifican. Por eso es tan importante, a puertas de una primera vuelta presidencial, que todos sinceren cuáles son sus posiciones, porque yo creo que la inmensa mayoría de los chilenos, y así lo reflejan todos los sondeos de opinión, lo que no quieren para el futuro es justamente sentir temor, y el temor, y yo hacía el paralelo, Ramón y Mónica, con lo que ocurre en las poblaciones, en las villas, cuando nosotros hacemos operativos contra el narcotráfico, contra las armas, contra la violencia, la gente lo agradece, y es porque la gente necesita sentirse segura. Entonces, una persona que utiliza un fuego artificial en una población debe tener el mismo repudio cuando se lo lanza a un carabinero o a un civil. Cuando una persona está consumiendo droga en una población o vendiendo droga, tiene que tener el mismo rechazo en cualquier otro contexto. Lo decimos también cuando hablamos de la macrozona sur, cuando queremos separar las causas mapuche, las causas territoriales, de lo que es el narcotráfico o el robo de madera o el robo de vehículos o el uso de armas. O sea, hay que separar, porque la única forma de poder entender cuál es este fenómeno es separar. Ahora, por supuesto que hay que tener una condena, hay que tener una acción, hay que detener a estas personas y también el llamado, ya que estamos a puertas de las elecciones presidenciales y parlamentarias también, es cómo vemos también esto a mediano y largo plazo, o sea, cómo le damos más oportunidades a los jóvenes, cómo le damos más oportunidades a tantos niños y niñas, ¿cierto?, que a lo mejor crecen en ambientes adversos y que el día de mañana no elijan la violencia como camino de resolver los conflictos. Disculpa. Sí, usted habló hoy día y separó delincuentes de manifestantes cuando habló en La Moneda. Sin embargo, llamó la atención la ausencia de carabineros para detener precisamente a esos delincuentes. No los vimos en Puente Alto, en varios lugares como que la gente decía que llegaron tarde. ¿Fue una estrategia diferente la que usó Carabineros en esta jornada? Esa, Mónica, es una interpretación que a lo mejor no sé de dónde sale, a lo mejor tiene que ver con que la gente que está muchas veces viendo los medios de comunicación, pero en lo concreto, en el territorio, en todo Chile, hay 19.000 carabineros y más de 3.000 funcionarios de la PDI. Y no solamente eso, sino que a esta altura me atrevería casi a confirmar una cifra en la región metropolitana cercana a los 50 detenidos, muchos de ellos por saqueo, por violencia y también por destrucción. Por lo tanto, se hizo una estrategia que tiene que ver con, primero, y también hay que entender, Mónica, lo siguiente: los protocolos de carabineros, a partir justamente del 18 de octubre del 2019, tuvieron varios cambios que se han materializado este año, y por ahí por los medios de comunicación también se hablaba y se mostraba, ¿cierto?, el carabinero, por ejemplo, la gente de diálogo, que es el primero en llegar cuando hay una manifestación. La primera labor que tienen las policías, los carabineros, es cuidar a la gente que va a una manifestación de manera pacífica. Cuando hay 4.000 personas en un lugar y hay unos pocos generando caos o violencia, hay que también entender que tenemos que cuidar al resto de las personas que están en esa manifestación. Entonces, a veces las críticas son por desconocimiento justamente de los protocolos, pero los protocolos son justamente para poder lograr la detención que en este momento bordea a las 50 personas solo en la región metropolitana, más otras decenas en todo Chile. Lo que pasa es que se lo pregunto porque ha habido interpretaciones en las redes sociales de analistas, políticos, en fin, que les llamaba la atención la ausencia de carabineros porque de alguna manera estos hechos de violencia podrían o no favorecer a determinadas campañas políticas. No, esa es una interpretación pequeña de quién la haya hecho, no sé, desconozco, Mónica, quién la habrá hecho, pero la verdad es que hay que estar en el territorio, hay que estar en la calle, hay que estar en la planificación
para poder opinar con conocimiento de causa. Opinar desde la comodidad del teclado fácil, la verdad es que no me puedo hacer cargo de eso. Carabineros siempre va a velar primero por cuidar a las personas que se manifiestan de manera pacífica, pero también la estrategia, muchas veces para poder llegar a los delincuentes, hace que tengamos que cuidar a todo un entorno, porque hay uso muchas veces de gases, y son los mismos que tal vez estarían criticando si hubiesen demasiados carabineros en un entorno de manifestación pacífica, y esa misma crítica con el teclado fácil ya no sería la ausencia de carabineros, sino que sería por qué Carabineros tiró tanto gas, ¿cierto?, donde habían familias o personas manifestándose pacíficamente. Nosotros tenemos la tranquilidad, junto a Carabineros, de que la planificación en esta oportunidad fue una planificación adecuada justamente para el tipo de intervención que se requiere cuando hay 4.000 o 5.000 personas en el eje Alameda. Ministro, solo para terminar brevemente, ¿se va a presentar querellas en el día de mañana para acompañar a estas detenciones? Bueno, nosotros Ramón, en eso hemos tenido también un cambio importante en estos últimos meses, que es lo que es el aseguramiento de evidencia. Las acciones legales, por supuesto que están, pero lo más importante que la acción legal es tener la evidencia necesaria para que cada detenido tenga un set de información tomada por cámaras, por drones, ¿cierto?, por testigos, muchas veces también la coordinación, por supuesto, con el Ministerio Público, para que cuando tengamos un detenido no quede duda de que esta persona cometió un delito y lo vamos a defender a firme y lo vamos a perseguir como corresponde. Porque tal como lo dije, ¿cierto?, cuando vemos el relato de esta familia en La Serena, que ustedes mismos, ¿cierto?, mostraron en sus imágenes, un emprendedor que le costó 2 años tener su auto, que paró a comprar pañales para su guagua y terminó con su auto, que la inversión de toda una vida. Aquí no estamos hablando de ahí. El que me diga que eso es un preso político, el que quemó ese auto, los que quemaron ese auto, no puede estar sino amparando la violencia. No hay preso político. Acá el preso político existe en otras partes, ¿cierto? En otras latitudes que muchos defienden. El preso político es cuando una persona es detenida por pensar distinto, por pertenecer a un partido político determinado. Acá hay actos delictuales y los vamos a perseguir con todo el rigor de la ley y con todas las pruebas que tenemos para justamente identificar a cada uno de los delincuentes, porque no son manifestantes. Yo durante la tarde veía, ¿cierto?, mucha información, manifestantes, no. El delincuente es delincuente, el manifestante es la persona pacífica que va un rato, expone su idea, ¿cierto?, y después se va a su casa tranquilamente. Muy bien, ministro. Gracias por conversar con nosotros aquí en Tele 13. Buenas noches. Muy buenas noches.